Felicitaciones por el libro, me encanta, es una maravilla, además es un libro objeto estéticamente, está muy bien planteado, es muy fácil de leer. Y bueno, vamos a charlar. Tú tienes formación en mimo, un arte con mucha carga de corporalidad. Arranquemos por ahí. ¿Cómo explicarías tú el teatro físico para alguien que no lo conozca? Pues mira, fíjate, es un término que se acuña, la palabra teatro físico, sobre todo en Inglaterra, physical theatre, en el siglo XX, más bien sobre la década de los años 70, finales de los 70, cuando muchas compañías, sobre todo en ciudades que tienen núcleos muy industriales, pues como Manchester, como Londres, de pronto empiezan a generar unos espectáculos, un germen que surge de un terreno intercultural, mestizaje de distintas técnicas en las que hay un uso del cuerpo, pero que pueden venir de técnicas de danza, de técnicas de circo, de técnicas de artes marciales, de técnicas mixtas. Entonces, porque no están tan preocupados en el purismo de un lenguaje, sino justamente en una idea, ¿no?, que quieren transmitir. Muchas veces pues, son personas que viven del subsidio del desempleo y que emplean esos recursos para, con una agrupación, con un contingente artístico, pues sacar piezas totalmente, digamos, corrosivas, rompedoras, de vanguardia. Son un poco movimientos asociados a la contracultura, que en realidad lo que están buscando es poner en cuestión el mainstream, ¿no?, las corrientes más establecidas. Y a partir de ahí, pues ese concepto de physical theatre, que en Inglaterra es acuñado en la revista Time Out, ¿no?, por un crítico que se llamaba John Ashland en el momento, y que no sabe cómo definirlo y termina usando physical theatre a todas estas compañías que están surgiendo de un terreno de mestizaje, ¿no?, en sus prácticas escénicas. Fisioteatro le podía haber puesto también, fisioteatro, ¿no? Como los fisioterapeutas. Fisioteatro, Estaba bien exacto. en una palabra. Está bueno esto que Eso es. dice de la contracultura también. Aparece en países, yo suelo ir bastante a Bélgica, a Amberes, un Gerardo que estuvo como invitado también es íntimo amigo, y ahí yo veo todo el apoyo que hay de la cultura. En Francia sucede lo mismo también, quizás a veces por la contracultura y a veces dentro de la subvención también está esa búsqueda desde otro lugar, ¿no? Porque te dan un subsidio de artista para investigar un tema, y sobre todo lo veo en la danza yo, ¿no? Que se tiran investigando un movimiento a lo mejor con un subsidio que les permite algo que desde aquí no tenemos, al menos en España. Exacto. Pero es Mira, estoy muy de interesante acuerdo esa mezcla, contigo. ¿no? Esa visión de Sí, baile, de la destreza, el humor también, la sí, sí. poesía, ¿no? Lo atlético, toda esa mezcla que venga de otro lado. Que acá se ve, acá haces un recorrido además de compañías que es muy interesante, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Esa además es la primera edición. Acaba de salir hace muy poquito la segunda edición, que tiene un prólogo de Thomas Lebhardt, director también de Mimo, Qué formado con bueno. Etienne Decaux. En este tienes Y el de José Piris, también lo tuvimos de invitado al querido José Piris, que fantástico. habla muy lindo también de tu corazón, que lo conoce. Es verdad, sí, Alfonso, ¿qué es lo sí. que diferenciaría el teatro físico del tradicional? En principio que Vamos pone a el ver. cuerpo ahí, ¿no? En el centro de la escena, digamos, ¿no? Está el cuerpo ahí. Sí, en realidad, fíjate, si el teatro físico lo que busca un poco es borrosificar, hacer borrosas las líneas que diferencian un lenguaje de otro, porque justamente no les interesa un pedigrí, no les interesa un estilo concreto, sino cuando alguien tiene una verdadera motivación, un por qué haces teatro, un por qué te subes al escenario y compartes con un grupo de cómplices una pieza, un artefacto, un juguete teatral que has diseñado con todas las herramientas que tengas en tu caja de herramientas, ¿no? Que pueden ser desde las más burdas y toscas a las más refinadas, a las más estéticas, pero al final echas mano de todos los recursos que tú tienes. Entonces esto es importante porque a la hora de intentar meter dentro de la definición de teatro físico las características concretas, sí, podríamos decir que es un teatro que parte del cuerpo como elemento expresivo. Podríamos decir que siempre requiere de un entrenamiento regular dentro de ese contingente, y el entrenamiento de un grupo de personas lo que termina confeccionando es la estética y los principios que subyacen a ese entrenamiento, ¿no? Ya sea porque son técnicas más bien, digamos, acrobáticas o donde hay un gran virtuosismo, o bien porque son técnicas que son tomadas como préstamo de otras tradiciones
Ahí podemos apelar un poco a la antropología teatral, que busca elementos que están, por ejemplo, en prácticas, podríamos tomar prácticas del katakali, de la danza katakali, y llegar a adiestrar a un grupo de personas y hacer un proceso de investigación con ellos, ¿no? Y otra característica sería justamente esto, la investigación teatral. Entonces, así como Grotowski en su día dejó de hacer teatro comercial porque él decía, me da igual la subvención, yo no quiero hacer una obra de teatro cada 3 meses, yo igual necesito 2 años de investigación, y ahí es donde empieza a aparecer el concepto de parateatro, de laboratorio, donde de pronto nos da igual estar dentro de los requerimientos de una subvención, sino que justamente a lo que estamos es a cómo investigar cuáles son los elementos del arte actoral, cómo se desarrolla su presencia, cuál es el juego con el equilibrio, con la tensión muscular. Esos principios del bios escénico es un poco el objeto de estudio, y esa línea que separa un poco el hecho de un encuentro, de un colectivo, de por qué nos hemos reunido aquí. En muchas culturas, por ejemplo, igual que la antropología teatral nos lleva a todas esas tradiciones escénicas en Asia, muchas veces, está a veces vinculado con un elemento prácticamente que existe en las religiones también. Es decir, ¿por qué nos agrupamos como colectivo alrededor del fuego, como los griegos antiguos, alrededor del macho cabrío cuando inventan la tragodia o la comedia o la mimodia, que es el tema de hoy, la mimodia? Entonces también sucede lo mismo, todos estos vínculos de las tradiciones orientales tienen algo de por qué nos reunimos y entregamos nuestro esfuerzo a algo que es mayor que nosotros, ¿no? Hay un espíritu que habita la máscara de la tragedia, un espíritu que habita la práctica, ¿no? de ese actor que se consagra a un entrenamiento, pero ¿cuál es el sentido, ¿no? de sacrificar tu cuerpo para adiestrarlo en una disciplina que vuelve al cuerpo, digamos, menos natural, más virtuoso, más extraordinario, que es capaz de generar una narrativa por sí mismo, ¿no? Y ahí es donde esos principios, que es el desafío un poco del equilibrio, la danza de las oposiciones con el cuerpo, es lo que genera una presencia extraordinaria, que es lo que capta el ojo del espectador. Por eso lo llamamos teatro físico, ¿no? Aunque es una familia muy grande, como tú muy bien sabes, en la que entra pues desde las danzas expresionistas de Pina Bausch hasta el mimo de los 3 grandes reformadores del mimo en el siglo XX, que sería Decroux, sería Lecoq y Marcel Marceau, cada uno de ellos con una pedagogía muy distinta. Más bien yo diría Lecoq con una pedagogía y Decroux y Marceau con una metodología, porque tienen un enfoque tan distinto. Decroux y Marceau, como discípulo suyo, trabajan sobre una gramática corporal, es decir, una técnica establecida tan virtuosa como la de los maestros orientales, tan virtuosa como un ballet, el ballet imperial ruso, o como podría ser un katakali, un kabuki, unas danzas balinesas, porque está totalmente codificado. Es un lenguaje fuera del teatro y fuera de la danza, es un lenguaje independiente como disciplina. Ahora nos metemos un poco en esto del estilo. Una cosa que estaba pensando a partir de lo que comentabas del entrenamiento, de la investigación, hacer una obra que tenga que ver con lo físico lleva más tiempo también, ¿no? De alguna manera, porque requiere un entrenamiento y una investigación que a lo mejor en el texto no está, ¿no? Y un juego incluso. Sí. Hablemos de estilo, que seguro llevas puesta Colonia Paco Rabanne. Eh, de, estilo, de estilo de técnica. Tú te especializaste en la técnica de mimo corporal dramático de Etienne Decroux y lo cruzaste con la pedagogía de Lecoq, ¿no? De Jacques Lecoq. ¿Qué te quedas tú de cada uno de estas cosas que nombrabas o incluso de Marceau? ¿Qué parte te gusta trabajar o cuando haces formación, qué tomas de ellos? Pues mira, tanto la gramática corporal de Decroux y luego pasado por el tamiz, por el halo poético de Marcel Marceau, a mí lo que me ha dado es una estructura, una comprensión de la articulación del cuerpo, no solo, digamos, en los bloques, digamos, de articulación, en los sólidos y en las bisagras de cada uno de los módulos del cuerpo, o la comprensión tridimensional del cuerpo, las puntuaciones dentro de los dinamorritmos de Decroux, que digamos que dan el acento, la puntuación, la resonance, la vibración de cada uno de ellos, sino ya vemos que es un lenguaje muy completo que nos permite desde un punto de vista científico poder analizar un movimiento en el espacio, ¿no? Además, el halo poético de Marcel Marceau, digamos que aporta muchas cosas a la hora de jugar
Él, claro, vuelve a una pantomima casi blanca, ese guiño un poco de un Pierrot del siglo XIX. Entonces lo que hace es justamente crear una convención con el público muy interesante, ¿no? Utilizando de nuevo el punto fijo y recreando muchas situaciones que sí que son legibles para el espectador, creando, digamos, lo que llamamos en mismo los fantasmas, que son personajes en el espacio con los que tú interactúas, ¿no? Ya sea un perrito que te está tirando de la mano o ya sea una señora que saludas en la calle, ¿no? Todo eso por estas dos metodologías, ¿no? Pero también una cosa que a mí me ha fascinado es sobre todo el perfil de pedagogía creativa de Lecoq, porque justamente lo que te da es un abanico de herramientas y fomenta el actor creador, que es un poco el otro tema, ¿verdad?, que queríamos tratar, Fausto, de cómo a través de un desafío artístico, dentro del formato que Lecoq llamaba los autocursos, expone al alumno a un gran desafío. Y sabemos que para desarrollar la creatividad necesitamos el desafío, necesitamos unos condicionantes, ¿no? Para que de pronto, pues eso, generemos una pieza de teatro en estas dimensiones de escenario, o con esta temática muy concreta, o con esta duración temporal muy específica, o como hacíamos en la pedagogía Lecoq, el storytelling, pues jugábamos a veces 4 o 5 actores dentro de una colchoneta en ese espacio y creábamos toda la narrativa de un cuento, por ejemplo, jugando muchos personajes y desdoblándonos. Es el condicionamiento, es la limitación lo que fomenta la gran creatividad, ¿no? Porque solamente cuando te ves en esa dificultad es donde generas nuevas respuestas a esa gran pregunta que te han hecho, ¿no? Y el hecho de tener que presentar una pieza todas las semanas, todos los viernes que presentábamos en los distintos técnicas, ¿no? O estilos, territorios dramáticos, ya sea el melodrama, ya sea la comedia, ya sea los distintos tipos de máscaras, de máscara expresiva, de máscara de comedia, prácticamente todos los viernes teníamos que presentar piezas originales de creación nuestras, y también la creatividad es un músculo, es algo que se desarrolla, ¿no? Aquí además, fíjate, tanto tú, Yello y otros muchos artistas que estáis aquí, que justamente tenéis el músculo de la creatividad súper desarrollado y sabéis que se desarrolla justamente así, exponiéndote al público, probando ideas, regresando a tu laboratorio, analizando, desde esto funcionó, esto no ha funcionado, por aquí puedo tirar. ¿Qué es lo que fomenta esto? Un actor creador, un actor dramaturgo, que no solamente me limito a interpretar también, sino que cuestiono cuáles son los resortes que funcionan o que no funcionan dentro de una obra, ¿no? Lecoq hablaba mucho de un concepto que él llamaba just, ¿no? Justo. No de justicia, sino de justeza. Es decir, cuando algo es justo, cuando el timing de una escena cómica es el justo. Porque si te vas 3 segundos más allá, no funciona. Si te anticipas, no funciona, ¿no? ¿Cuál es el espacio justo entre dos actores? ¿Cuál es la distancia? Porque si estás demasiado cerca, no funciona, no estás respetando la presencia, la irradiación energética que tiene tu compañero, o el valor del objeto como elemento simbólico en escena, si no le das el volumen, el espacio, la intención, digamos, sí, la actitud, ¿no?, hacia ese objeto. Entonces son elementos que tienes que ir probando, y es la prueba y error lo que te ayuda a confeccionar la mente de un ingeniero teatral. Un ingeniero que justamente trabajamos sobre material efímero, porque trabajamos sobre el cuerpo y el cuerpo genera movimiento, y un trazo de movimiento en el espacio es algo totalmente efímero que desaparece según se está generando. Y hay un poco su belleza, ¿no? La poesía del trabajo corporal es como el de una bella flor que nace esta primavera y unos días más tarde ha fallecido, ¿no? Y nuestro trabajo es un poquito igual, ¿no? Esculpimos sobre el aire, sobre el espacio, con el cuerpo. Entonces, los resortes un poco de la dramaturgia del actor creador tienen que ver con esto, con idear un tipo de teatro que es tuyo, que puede usar el texto. O sea, una de las grandes pedagogías del mimo, como decimos, es Lecoq. Lecoq usa todos los elementos de escena, incluido el texto, como un elemento más, no el elemento al cual vamos a estar supeditados, que es lo característico del teatro textual. El teatro textual, digamos, coge una obra de Tennessee Williams o una obra de Shakespeare, repartimos el dramatis personae que aparece en la primera página e interpretamos eso, pero el teatro físico no puede coger ese texto y hacer que haya 8 Ofelias, o que no haya ningún Hamlet, que no aparezca en escena y que sea un personaje exógeno del cual se habla pero está fuera de escena.
o que todos seamos Hamlet, etcétera, etcétera, ¿no? O que Hamlet sea un objeto encima del escenario, con, yo qué sé, con una corona partida, etcétera, etcétera. Lo que hace es multiplica las posibilidades en un mundo fragmentado en el que justamente los discursos se han vuelto mucho más complejos. Antes sabemos que el arte va de la mano con el momento histórico y termina representando lo que le toca representar. Igual que la escultura griega manifiesta unas proporciones anatómicas de una sociedad equilibrada que desarrolla la democracia y un montón de elementos, pero tiene un gusto por las proporciones, por la armonía y la belleza. Y la abstracción, el expresionismo abstracto de Pollock genera manchas y action painting, ¿no? Bueno, pues en el teatro sucede lo mismo, ¿no? Entre un teatro, digamos, aristotélico con unas proporciones determinadas, surge ante la crisis, digamos, de identidad del ser humano que aparece en el siglo XX, a principios del siglo XX con las vanguardias, en el que el hombre, para expresarse a sí mismo, ya no le valen las palabras. Tiene que acudir al cuerpo, que es un lenguaje que va mucho más allá, porque transmite directamente la emoción a través del movimiento. Entonces, este es un elemento muy importante del teatro físico y justamente del mimo. Como sabemos, el mimo tiene muchas ramas, ¿no? Tiene un mimo más ilustrativo, como puede ser el mimo de Marcel Marceau, que es el mimo de ilusión, que viene, claro, de la pantomima blanca, como muy bien has dicho, sus orígenes están en Roma, pero están también en Grecia. Y luego existen otros muchos mimos, o sea, también hay un mimo expresionista, hay un mimo simbólico, hay muchos estilos de mimo, ¿no? Después de todo, no tiene más que ver que con el concepto de la mímesis. La mímesis es lo que hace un niño, la forma en la que se desarrolla un niño cuando aprende a andar, a hablar, a jugar, a utilizar cualquier objeto de su entorno. Su comportamiento está basado en el principio de la mímesis. El mimo es mímesis. Lecoq Imitación. decía que... Imitación, digo. Sí, Mimesis, imitación. eso es, mímesis, imitación, exactamente. Por ejemplo, Lecoq decía que el mimo, el artista mimo en un sentido amplio, no solamente es la idea estereotipada de la camiseta a rayas con tirantes y una cara pintada de blanco haciendo un punto fijo, ¿no? Sino que en un nivel mucho más allá, partiendo del principio de la transposición que hablaba Lecoq, Marceau hablaba de la metamorfosis, cada uno hablaba sus elementos, ¿no? De Creux hablaba de la identificación. Es lo mismo. Yo lo llamo el arte de la transformación. Lecoq, cuando hablaba del principio de la transposición escénica, lo que decía es cómo se integran las características de algo. Por lo tanto, Picasso es un artista mimo, porque Picasso lo que hace con 3 trazos de su lápiz pinta los rasgos esenciales del toro y comprendemos el peso, el volumen, la respiración, la fuerza, la dinámica del toro. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de la mimodinámica, es decir, cuál es la vida interna que tiene un elemento cuando de pronto lo ponemos encima del escenario. Podemos captar la vida, por ejemplo, como diría otro gran vanguardista, Marinetti, un futurista, cuál es la vida, la mimodinámica de un tren, de una máquina de vapor, ¿no? Eso lo imitaría muy bien un niño, por ejemplo. ¿Cuál es la mimodinámica de un animal? De un gato, de un perro, de un oso. ¿Cuál es la mimodinámica de las materias, por ejemplo, del aceite, del hierro, del plomo, del algodón? Cada uno de ellos tiene una textura distinta y nuestro cuerpo, a través de la mímesis, produce una serie de resortes distintos, de características, de calidades de movimiento muy distintas, ¿no? Y es este manejo de todas estas características lo que hace del actor creador, del actor mimo, un gourmet que sabe paladear las diferencias entre una textura y otra, pero que las manifiesta con el cuerpo o las manifiesta en su dramaturgia, sabiendo qué elementos mete, dónde necesita tensión dramática, dónde tiene que haber un clímax, dónde tiene que bajar, dónde tiene que haber un golpe cómico, cómo se tiene que construir un gag, cómo es la estructura de 3, cuál es la resolución, cuál es la ruptura, cómo se crea una expectativa y se rompe la expectativa. Todo esto es una manera maravillosa también de observar la realidad y de aprender sobre uno mismo. A mí es por lo que me ha fascinado siempre el teatro como principio de desarrollo personal, básicamente. Qué bonito lo estás vendiendo, ¿eh? Con lo de gourmet vas a transformar a todos en mimos, cuidados, ¿eh? En Alfonso, comedores, somos unos comilones. en chef, impartiste tú cursos de teatro físico en universidades de mucho prestigio, en muchos países, y Sí. al hablar de todo esto con distintos alumnos, ¿ves alguna diferencia al trabajar con turcos, colombianos, austríacos? Mm, O ese lenguaje, esa pureza, esa universalidad, la puedes transmitir mm. de igual manera, como Mira, pedagogo, ¿eh?
Sí, cada cultura es diferente y a la vez maravillosa, todas ellas, ¿no? Si hablábamos antes de un gourmet que diferencia las texturas en distintos elementos, un pedagogo que viaja y que está en distintos entornos también desarrolla un sentido gourmet para el arte de enseñar, ¿no? O de fomentar un espacio de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, donde justamente permites que florezcan ellos. Uno casi no hace nada, termina siendo un facilitador de espacios en los que pones las herramientas para que ellos se desarrollen. Soy un gran fanático de lo intercultural, por mí aboliría las fronteras, todos somos seres humanos y ahí está lo bonito. Pero es verdad también que cada cultura tiene una serie de rasgos, o bien antropológicos o culturales. No es lo mismo el cuerpo de un japonés que el cuerpo de un indio, que el cuerpo de un alemán, que el cuerpo de un español, y siempre hablaré a favor de todos ellos, ¿no? Jamás tendremos nada en contra de ninguno, sino que serán todos ellos maravillosos. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno aprende de una forma distinta, cada uno tiene unos conceptos distintos y la forma en la que su mente comprende ideas abstractas y las llega a plasmar con el cuerpo es muy distinta. A mí un concepto intercultural que me encantaba de la escuela de Cru, en la que me formé con los últimos asistentes de Etienne Decroux, que se llamaba École du Mime Corporel Dramatique L'Ange Fou, el ángel loco, es que éramos, pues todos éramos de nacionalidades distintas. Estábamos como 3 o 4 de España, pero había de México, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de todos los rincones, de Taiwán, de Rusia, de Italia, de Francia, Alemania. Y es muy bueno, muy bonito ver cómo cada uno de nosotros trabajamos las piezas de repertorio de The Crew y veías, ¿no? Casi que eran unas olimpiadas del mimo, ¿eh? Y ahora a veces, y ahora salen los de primero, los de segundo, ahora sale el contingente de los latinos, ¿no? Y salíamos los mexicanos, los argentinos y los españoles a hacer la pieza de repertorio. Oye, pues hay algo muy bonito, ¿no? En esto, en las olimpiadas del mimo que sucedían allí dentro. Lo que yo he notado en las distintas culturas es que las inquietudes por los temas de actualidad son distintas, la aproximación, podemos hablar un poco de las distancias entre los cuerpos, también es muy distinto, la forma de sentarnos a dialogar, yo genero dentro de mi pedagogía, genero mucho un espacio, un foro de feedback en el cual hago mucho reflexionar. Yo puedo dar mi punto de vista, mi opinión, pero sobre todo me he entrenado, he intentado enseñarme a mí mismo a cómo educar desde una pedagogía, digamos, socrática, es decir, cómo formular las preguntas adecuadas para que ellos se cuestionen lo que están haciendo, su trabajo, ¿no? Lo pongan en tela de juicio, lo sacudan, le den la vuelta, veamos a ver qué está pasando ahí. Y en esto cada cultura se manifiesta de una forma distinta. Hay culturas que son más democráticas por tradición, hay culturas que están más habituados a que se les diga lo que tienen que hacer, esperan órdenes, ¿no? Entonces, esto obviamente se educa y se deseduca. Hay que desmontar para volver a montar de otra forma. Creo que además la pedagogía teatral es el espacio en el que podemos hacer que las personas se vuelvan librepensadores por ellos mismos. Y es un espacio muy importante para cualquier oficio, ¿no? También inculca competencias que podemos transferir a otras habilidades, como a tratar de cara al público como un vendedor o como un dependiente en cualquier oficio, porque desarrollas también una sensibilidad del servicio, de estar atento a tu espectador, al señor que te contrata, a la persona que ha pagado la entrada, pero a quien tienes que atender cuando entra por la puerta y eres un recepcionista de un hotel también, ¿no? Así que ahí hay mucho aprendizaje. Cuando uno está en estas grandes escuelas, como alumno, por ejemplo, pues tienes que hacer de todo para ganarte la vida. Entonces, pues te obliga te lleva a trabajar, pues eso, de camarero, de recogedor, de tal y cual. Yo repartí publicidad en bici un montón de tiempo, fui acomodador de los teatros del West End, de los musicales, durante año y medio. Trabajé en muchos sitios distintos y creo que parte del aprendizaje lo recibí ahí, sirviendo como acomodador a mucha gente y sentándoles en butacas para que disfruten del hecho sagrado de ver una obra de teatro, ¿no? Cuando se apagan las luces y se levanta el telón y de pronto aparece un acto mágico en el cual todos creemos por la convención de lo que va a suceder ahí es real y si no nos lo creemos como que lo es, ¿no? Entonces es una cosa que también se aprende desde fuera para poder valorarlo como actores creadores, ¿no? Ahí está el gran aprendizaje. Vamos a esa parte, ese ritual que es la obra, con una obra que es Miedos, un espectáculo terapéutico tuyo con un formato muy novedoso porque hay interpretación, pero hay una especie de sesión de coaching grupal donde los espectadores toman conciencia de los miedos, de las cosas que nos paralizan, que nos hacen temer.
Además hay música en vivo, hay humor, hay participación del público y hasta hay un psicólogo argentino. Entonces, me interesa mucho este formato de espectáculo donde ese ritual transforma de otra manera y está entre medio de un patio de butacas, el escenario, y es a la vez, abre la pregunta, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Cuéntanos un poco cómo surgió esto que es tan interesante. Mira, este espectáculo lo he co-creado con Jorge Rial, que es un gran terapeuta uruguayo en este caso, Ay, qué lástima, y parecía argentino, qué lástima. estuviste cerca, ahí a unos metros de distancia. Y, sí, sí. Y entonces surgió la idea, hice el Camino de Santiago con él hace un año y medio, así, en medio de la pandemia. Cogimos una mochila y nos fuimos desde Portugal, cruzamos hacia el norte para llegar a Santiago. Y mira, no hay nada mejor en una pandemia que hacerte un viaje caminando con un coach, con un terapeuta. ¿Pero Hablamos de todo. plena pandemia 2020? Hubo un momento en el que el confinamiento se abrió un poco y Ah, como que pudimos tener más movilidad, ¿no? En ese momento hace como año y medio, algo por el estilo. Y ahí fue donde en ese camino empezamos a hablar, a compartir muchas inquietudes sobre la vida, sobre los miedos. Y bueno, surgió la idea, ¿no? ¿Y tú qué harías en la vida si no tuvieras ningún miedo a nada? Si no te atase a nada, porque todos tenemos miedo o a perder el trabajo, a perder la pareja, a pasar hambre, a pasar frío, a pasar dolor. Entonces, si no tuvieras miedo en la vida, ¿qué harías? ¿No? Entonces ahí surgió esta pregunta y empezamos a trabajar en una obra, los dos, el guión ha sido hecho por los dos y hemos colaborado, pues eso, como una mano atiende a la otra y colaboran, ¿no? Él aportando muchísimas cosas también desde el punto de vista de un terapeuta, construyendo también y debatiendo este concepto y yo un poco la parte más dramática. Y queríamos justamente crear un espectáculo que el espectador fuese el núcleo central, el verdadero protagonista. Y entonces en esta obra es una comedia entre un paciente y un terapeuta, también es un musical porque él saca la guitarra eléctrica y yo canto y tal, y luego hay una parte en la que interactuamos muchísimo con el público e incluso llegamos a hacer coaching en directo a algunos miembros del público y entonces explican a qué tienen miedo y en la parte final del espectáculo pues hacemos una sesión así grupal de coaching muy divertida, que no buscamos tampoco aquí tal, sino justamente exorcizar los demonios del miedo y ganar un poquito más valentía para atrevernos a hacer lo que realmente queremos hacer en la vida. Así que es un espectáculo de motivación. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues cuando estés con Madrid, por Madrid nos avisas que vamos a ir todos a verlo. Fantástico. Eh, Sí. Otra cosa, Alfonso, volviendo al teatro físico y las formas relacionadas concretamente con la comedia, con la physical comedy, ¿no? Sí. Ahí se puede usar el cuerpo también, obviamente, para un efecto humorístico, ¿no? Ahí se empieza a mezclar todo, ¿no? El mimo con el clown, con la acrobacia, con la danza, con todo. Y la idea también que para hacer comedia no hace falta que sea comedia pura 100%, ¿no? Que se puede mezclar con otros ingredientes, con la ternura, con la belleza, hasta con el drama, ¿no? ¿Cómo, cómo cuenta un cómico gestual tragedias profundas? Por ejemplo, con el mimodrama, ¿no? Que es una forma de transmitir tragedias, injusticias, violencias. ¿Cómo, cómo lo plantearías el trabajo pensando la comedia como un ingrediente también? Pues fíjate, antes hablábamos de la mímesis como el fenómeno natural por el cual el ser humano observa un acto y lo reproduce. Dicen ahora en la física actual, que hablan mucho también del desarrollo del cerebro, los neurólogos hablan de de las neuronas espejo, ¿no? Las mirror neurons las llaman, que realmente lo que hacen es reproducen un acto que está pasando ahí, te identificas, ¿no? La mímesis es esto. Entonces, dentro del el arco de evolución del héroe o la heroína de nuestra obra, obviamente va a pasar por muchos recorridos. Es imposible que un héroe se mantenga siempre arriba en la comedia, es imposible que un héroe se mantenga toda la obra en una tragedia, ahí abajo. Entonces, todas las obras, incluso Hamlet, que se supone que es una tragedia, tiene momentos muy cómicos también, en los que se van intercalando agua fría, agua caliente, para que también sea más llevadero para el espectador. No podemos estar continuamente en una carcajada ahí arriba, sino necesitamos aflojar, respirar. Entonces, cuando nos identificamos con el protagonista, vemos que el viaje emocional sucede en muchas cosas.
Obviamente la música genera también un espacio, un acolchado, ¿no? Para que surjan las emociones, muy poderoso, y por lo tanto hay que tener cuidado con ese condimento, no hay que pasarse de pimienta, ni hay que pasarse de especias. La música está ahí, obviamente, pero lo más importante yo creo que es cuando la acción es creíble y se puede hacer un teatro físico, una comedia física creíble, así como el circo, un trapecista, empezamos con técnicas que ya son increíbles, ¿no? El circo es lo nunca visto y ya es lo increíble, pero cuando lo llevamos a un terreno más teatral, un circo más dramatizado, una comedia física, un teatro físico, un mimo, sí que la acción debe ser creíble, y la credibilidad justamente es lo que aporta que entremos al juego y que yo viaje con el espectador. Y en un momento dado, el protagonista puede sufrir y yo en un momento dado compadecerme, el pathos que decía Aristóteles, sentir con esa compasión, la pasión, el dolor, la compasión por el protagonista, la empatía, pero ese mismo dolor que está surgiendo, si le cambias el timing o le cambias el contexto, en un momento dado te puede salir un gag cómico. Es muy curioso porque la comedia y la tragedia pueden estar muy cerca en un momento dado. De hecho, el timing va a cambiar todo. Yo si este bolígrafo lo cojo a un timing normal, pues perfecto, puedo escribir con él, pero si lo hago muy deprisa, psicológicamente me va a añadir un poco la tensión psicológica de la necesidad de escribir por algo importante una nota antes de irme, ¿no? Una nota de suicidio, yo qué sé. O el hecho de cogerlo lentamente va a implicar también todo el valor simbólico que le estoy imponiendo al objeto antes de acometer una acción, ¿no? Esta es justamente la diferencia entre una comedia, un drama, una tragedia. Tiene que ver mucho con el valor y el tempo de la acción. Eh, se suele decir un poco que la comedia es la tragedia más el tiempo, ¿no? Es un poco la forma en la que podemos entenderlo. ¿De qué forma funciona la comedia? Pues obviamente cuando vemos el fracaso, cómo fracasa alguien, cuando Chaplin se cae con una cáscara de plátano, o cómo sin quererlo se gira con la pala encima del hombro y le da un castañazo al malo, y se gira de nuevo y si el otro se levantó y le vuelve a dar, y a la tercera, cuando el otro se agacha, resulta que me bajo para ver los zapatos y ahora le doy la entrepierna. Fantástico, ¿no? Entonces también la ingenuidad, es decir, la mirada limpia, nos ayuda mucho a que funcionen los gags, ¿no? A de pronto querer creer en esto. Ha habido ocasiones en las que yo, viendo un espectáculo como espectador, me han dolido las costillas de risa, porque además entras ya en un bucle y te dan, es un poco como el boxeo, te dan un par de ellas y ya las demás es una mazada de risas y de gags y ya estás en el modo tonto y ya caes en la catarsis, porque hay un fenómeno que también es contagioso, es multiplicador, igual que los griegos tenían grandes teatros en los que se multiplicaba la acción catártica de la tragedia, la comedia también es contagiosa. De hecho, el sentido del humor, cuando ves, escuchas y sientes las risas de un grupo de personas, sales de allí totalmente purificado. Hay algo que se ha elevado en ti y yo creo que la mejor forma justamente de hacer terapia es ver películas de comedia o ir al teatro y ver comedias y empezar a vivir en tu mente una comedia. Es decir, comprender que, como diría Shakespeare, el mundo es un teatro y estamos aquí interpretando un papel y también depende de ti dónde te vas a posicionar para jugarlo. Quiero vivir mi mañana como un drama. Entonces yo interpreto que, joder, vaya mierda de día, está nublado y tal, terrible. Y otro dice, no, qué hace sol? Sol, mi novia me dejó un día soleado, es peor todavía, ¿no? O sea, hay gente que tiene motivos para que todo sea una mierda y siempre lo será. Y hay gente que, pese a lo que pase, está comprometido en que va a ser feliz y hoy va a ser una pequeña comedia, mi vida. Y voy a intentar hacer una vida maravillosa para los seres a mi alrededor, ¿no? Y eso es una responsabilidad de ser el dramaturgo de tu propia vida también, que es una cosa por la que yo abogo mucho también, tanto en la obra Miedos como en los cursos que doy. A mí me gusta mucho también trabajar el desarrollo personal a través de técnicas dramáticas, entonces ayudo a las personas a comprender cuál es el papel que están jugando en su vida y cuál es el tono dramático o cómico que tiene su propia vida y por qué lo estoy interpretando así, ¿no? Porque después de todo es un poco como hacemos la lectura. Obviamente Chaplin podría llegar a suicidarse de las circunstancias que le ha traído la vida, pero sin embargo él mantiene siempre un optimismo y termina encontrando una solución. Todo tiene una solución al final, ¿no? Ese es el viaje del héroe. Si no lo tuviese, no pelearía el héroe, no saldría a defender su objetivo, sino que se quedaría de brazos cruzados y eso no es una obra que nos guste a nadie. Nos gusta el héroe que se levanta y aunque caiga 14 veces, se levanta 15
y lucha de verdad por lo que ama, ¿no? Pelear por los objetivos es una cosa muy del teatro, tanto en la comedia como en la tragedia, y en nuestra vida debería serlo, ¿no? Sobre todo el actor creador tiene que pelear mucho porque el teatro es casi una manifestación imposible hoy en día. Hay escasez de recursos, escasez de medios, escasez de subvenciones, escasez de espacios, pero si uno espera tener las condiciones adecuadas, nunca haríamos teatro. Entonces vivimos un poco en el desequilibrio, en una situación precaria, como esa flor que brota de una pared de roca, de piedra, y entre una fisura se ha colado una pequeña semilla y de pronto sale una planta. Es milagroso, pero es así. Y el teatro, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con esto. Nace de lo imposible, nace de cuando ya no podemos más. Sin embargo, el compromiso y el amor que tenemos con que esto salga adelante, y mira, te lesionaste, estás fastidiado de la rodilla, pero sales a escena, y te ha pasado no sé qué y te dejó tu novia y sales a escena, y no tenemos un duro y lo que vamos a sacar no llega ni para las cañas de esta noche, pero sales a escena, ¿no? Y no sabemos por qué es eso que nos arrastra a seguir haciendo teatro, pero desde luego que estamos apasionados. Y esto es totalmente trágico. El tema de la supervivencia económica de la industria teatral sería cómica si no fuese trágica, ¿no? Qué bueno, qué buena lectura, qué buen análisis, Alfonso querido. Y buenas ideas también de pensar, ¿no? La figura del artista, del actor, como una especie de dramaturgo de su propia vida, como una especie de guerrero, como una especie de semilla y como una especie de chef que va poniendo ingredientes. No me acuerdo ahora la frase de un chef, pero era muy bonito, que decía algo así como que las recetas están, ¿no? Por ahí y tú las haces, pero es el chef el que pone esa magia, ¿no? Al final podemos hacer un gazpacho, pero uno puede ser el que haga que ese gazpacho sea más dulce, más ácido, más rico, o que lo disfrutemos más simplemente, ¿no? Así que gracias Alfonso querido por todas estas ideas que nos dejaste acá rebotando en la cabeza. Alfonso. Un aplauso Muchísimas grande. gracias. Cumpleaños de Virginia y más para todos. Un regalo, Alfonso, dice. Mil gracias. Muchísimas gracias, Virginia, Fausto, sois maravillosos y no podía pasar mejor noche de cumpleaños que con vosotros, ¿eh? Voy a coger un mechero y soplamos. Venga, dale. A partir de aquí, todos los cumpleaños de Alfonso Rivera los vamos a pasar en el laboratorio de humorismo hasta que llegue a los 100. Esperemos. Ahí haremos, con 100 años ya haremos un teatro terapéutico totalmente. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Wanda y Alfonso, cumpleaños feliz.